Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la clasificación de los seres vivos. Como les había mencionado, los seres vivos principalmente se clasifican en diferentes formas. Animales, sean vertebrados o invertebrados. También tenemos los que son principalmente las bacterias, los hongos. También tenemos las plantitas, que son parte de los seres vivos, pero pertenecen a otro grupo. Y también los virus, como el COVID-19. Listo. ¿Cuáles son los 5 reinos del proceso del reino de la clasificación de los reinos? Tenemos lo que es principalmente el reino monera, que viene del proceso de las bacterias. Tenemos los protistas, que viene de los hongos. Tenemos el reino plantae, que viene de la parte de las plantitas. El reino fungi también son hongos que pueden ser comestibles como no comestibles. Y el reino animalia, donde se encuentran todos nuestros animalitos, sean vertebrados o invertebrados, ¿sí? ¿Cuál es una introducción principalmente de estos 5 reinos? Principalmente la introducción de estos reinos, ¿sí? Nos clasifica que tenemos una multitud de los seres vivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos están relacionados a este proceso, a la nutrición, a la relación y a la reproducción. ¿Por qué nutrición? Porque cada uno de los seres vivos que hablamos en la clasificación de los reinos tiene que ver con un proceso nutricional. Cada uno tiene que alimentarse respectivamente para proceder. Relación, ¿por qué se relacionan? Porque vamos a ver lo que son cadenas tróficas, ¿sí? Normalmente nosotros como seres humanos comemos de todo, somos como los cerditos. Sí, comemos de todo. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos un rango de pirámide alimenticia más alta que los otros animales. Nosotros consumimos carne. Las personas que no sean veganas y vegetarianas, excepcionando, ¿sí? Si hay alguien vegano o vegetariano, me avisa. Tenemos nosotros que somos los seres humanos, ¿sí? Obviamente comemos carne, comemos nuestra parrillada y obviamente la parrillada viene de la vaquita, ¿no es cierto? ¿Qué come la vaquita? Plantas. Entonces va a un proceso de segmentación de alimentación, ¿sí? Eso se llama lo que es un proceso de cadena trófica. Si no me lograron entender, les voy a dibujar aquí porque es importante saber de los reinos. Tenemos yo como ser humano, ¿no es cierto? Disculpen, yo no soy muy buena dibujando. Viene mi vaquita. Vamos a, uy, bueno, viene mi vaquita. Vamos a ponerle a la vaquita. Permítame un momentito, ya. Vamos a ponerle a la vaquita. Sí, la vaquita. Bueno, esa es una vaquita, disculpen. Y la vaquita come hierba, ¿no es cierto? Entonces, obviamente tenemos al consumidor primario, que es la planta, que es autótrofo. Nunca olviden estas palabras. Autótrofo y heterótrofo. Si es posible, anótalo. Autótrofo que elabora su propio alimento. Y heterótrofo que no elabora su propio alimento, pero al no elaborar su propio alimento, consume. ¿Sí? Por eso es secundario. ¿Ya? Entonces tenemos la plantita que come la vaquita, que es un consumidor primario. Tenemos a la vaquita, que es un consumidor secundario, y tenemos al individuo, vamos a poner el ejemplo del señor Macas, que come una rica parrillada, es un consumidor terciario. Entonces, ¿por qué es importante saber esto de los reinos? Porque nos ayuda a limitar en qué orden jerárquico se encuentra la cadena trófica al consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que respectivamente tenemos nosotros, que es el secundario, la vaquita, que pertenece al grupo animal, del reino animal. Tenemos a la consumidor primario, que es la plantita, pertenece a la parte vegetal. Y tenemos al consumidor, ¿sí? Que es la parte
ser humano, ¿no? Que viene al parte de los seres vivos, ¿sí? Y obviamente aquí es lo que yo les hablaba acerca de el genoma humano, ¿sí? También tiene que ver la genética aquí, pero por supuesto que tiene que ver aquí. ¿Por qué? Porque el genoma humano, respectivamente, me da esa característica de, obviamente, tiene más limitaciones o complicaciones, ¿sí? Por eso también es importante la relación, explicándoles un poquito de la cadena trófica. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la reproducción. Como ustedes saben, tenemos los monera, que son las bacterias. Sí, las bacterias, no sé si ustedes han visto el plancton del Bob Esponja. Ya, vienen principalmente de, son unicelulares, son compuestos pequeñitos, pequeñitos que se van a multiplicar. Entonces, respectivamente, este cuerpo monera empieza a replicarse, replicarse, replicarse. ¿Cómo se replica? Con un proceso asexual. ¿Sí? Que eso vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Por qué asexual? Porque se reproduce a sí mismo, ¿sí? Lo mismo, protistas, lo mismo, es un bacteria, se reproducen asexualmente. Fungi, tenemos los hongos, se reproducen por esporas, asexual o sexual, ¿sí? Dependiendo qué tipo de hongo. Puede ser esporas, asexual, ¿sí? O puede ser mediante cruzamiento genético, que es sexual, ¿no? Se pueden dar dos gametos sexuales. Vegetal, sexual, porque obviamente necesitamos un polen que está y un ovario. Y me dirán, profe, las plantas tienen ovario, pero por supuesto que tienen ovarios. Se llama el corpúsculo que se encuentra en la parte de la plantita. ¿Sí? Y las personas que digan, pero profe, yo he visto el arroz, yo no he visto óvulos o yo no he visto eso, pero por supuesto que tiene ovarios. Normalmente tiene el óvulo y normalmente le digo ovario, pero aquí tenemos la copita, no sé si han visto ustedes en el arroz aquí, la parte de abajo, ya ahí se encuentran los óvulos. Si ustedes hacen una extracción que se llama una extracción vegetal, abren, hacen un cruzamiento, como hacer una cirugía, porque obviamente los agrónomos, cuando hacen cruzamientos de flores, necesitan sacar los óvulos de una especie y ustedes han visto que hay otras flores que tienen antenas. Y dirán, profe, ¿por qué tiene antenas? Y se acercan las abejitas que son las polinizadoras, ¿no es cierto? Es porque tienen las patitas aquí, ese polvo amarillento que sale del polen. Esos son los espermatozoides de las plantas, ¿sí? Y las bolitas que salen así medio chiquitas, verdes, esos son los óvulos de las flores. Entonces, obviamente, se hace un cruzamiento sexual, ¿sí? Entre un gameto masculino, que es la antena o la antera, y un gameto femenino, que es el óvulo, ¿sí? Obviamente tenemos aquí lo que es es la parte de abajo de la florcita, ¿sí? Ahí se encuentra el óvulo, si se hace una extracción. Posteriormente, como ya se es una extracción vegetal, ustedes han escuchado que dicen, profe, pero he escuchado que algunas flores son hermafroditas, ¿no es cierto? Y dirán, profe, ¿qué es eso de las hermafroditas? Por supuesto, jóvenes, hermafrodita significa que la flor tiene los dos sexos incrustados, ¿sí? Eso anoten, ¿no? Hermafrodita, eso significa que la flor, la flor o la plantita que tenga flor, tiene los dos sexos. Y eso les pongo el ejemplo del famoso maíz, ¿sí? El maíz, famosa orquídea. La orquídea también es hermafrodita, ¿sí? La rosa no, la rosa hay que sacar de diferentes, entonces no es hermafrodita. Entonces, ¿qué significa ser hermafrodita? Ahorita que les doy la parte vegetal, es cuando una florcita, vamos a dibujar una florcita, tiene su pistilo, ya me acuerdo el nombre, su pistilo, y aquí tiene sus anteras, ¿no? Obviamente han visto esas como que son como campanas, ya. Esas flores, muy claro ejemplo, el cartocho, ¿sí? Entonces aquí tenemos las anteras y acá abajo tenemos la bolita del pistilo, ¿sí? Y esta bolita del pistilo
¿sí? Principalmente aquí se encuentran los óvulos. O sea, hace un corte transversal de esta manera, transversal de esta manera, se saca con cuidado en una extracción de micropropagación por sexo y se saca el óvulo. Se hace un cruzamiento y tengo mi planta nueva. Entonces, sí, entonces por eso se hace una reproducción sexual en el reino vegetal, ¿sí? Y también tenemos el animal. Obviamente, el animal tiene carácter sexual y asexual. Y me dirán, pero profe, ¿por qué tiene carácter sexual y asexual? Por supuesto, jóvenes, tenemos asexual, como el famoso caballito de mar. Ustedes me dirán, pero profe, ¿y qué pasa con el caballito de mar? Es bien bonito, sí, es muy bonito el caballito de mar, pero el caballito de mar es muy solo, ¿sí? Él se reproduce a sí mismo. Es la ley de la naturaleza de la vida, pero el caballito de mar se reproduce así solo, ¿sí? Él tiene incrustados sus dos genes, tiene óvulos y espermatozoides, ¿sí? Entonces, él bota o expulsa por la boca lo que son eh, los espermas, ¿sí? Y por la parte de abajo de su colita expulsa los óvulos. Entonces ahí ¡pac! Bota y ya se hacen sus huevitos, como por decir, y listo, ya como que se vuelve, como que se traga a sí mismo y de ahí ya tiene su proceso de reproducción. Entonces el caballito de mar es asexual, es hermafrodita, ¿sí? Y sexual, como ustedes saben, como la vaquita, los leones, las cebras, son de carácter del caballo, son de carácter sexual porque se necesitan dos gametos de dos individuos diferentes, un gameto masculino y un gameto femenino, ¿sí? Por eso tiene relación con el carácter de reproducción, ¿sí? Y bueno, dentro de esto ocupan los 5 reinos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe. ¿Claros los demás? ¿Sí está claro? Está clarísimo. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Continuamos, ¿ya? Ahora vamos a hacer unos pequeños, vamos a ver brevemente y vamos a hacer un cuestionario, que son preguntas que les van a tomar, ¿sí? Listo. Vamos a ver acerca de el reino monera. Habíamos dicho que son procariotas unicelulares y también tenemos los protistas, que son organismos eucariotas unicelulares, ¿sí? Dentro de eso tenemos los organismos heterótrofos que obtienen de su alimento, hongos por absorción, que son fotosíntesis, como habíamos mencionado, vegetal mediante un proceso de compuestos sexuales por la fotosíntesis, que vamos a ver más adelante, y animal que ingieren alimento. Sí, tenemos los moluscos, los peces, respectivamente. Listo, vamos a hablar del reino monera, ¿sí? El reino monera es muy importante saberlo, ¿sí? Ustedes, como saben, las bacterias son muy pequeñitas y no se pueden ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son unicelulares, ¿no es cierto? Y tienen diferentes formas, pueden ser espirales, pueden ser esféricas o de manera de bastón, ¿sí? Estas pueden ser bacterias autótrofas que elaboran su propio alimento, como la famosa levadura. O también, ¿a quién de ustedes les gusta la cerveza? Alcen la mano. O por lo menos hayan tomado cerveza en su vida. No, sí, tal vez, posiblemente. ¿Alguien? ¿Nadie? Todos son sanos. Macas, ¿quién más? Nadie más da más. Nadie más da más. Bueno. Entonces, sí, como ustedes saben, para hacer la cerveza se necesita una famosa levadura, depende qué tipo de cerveza. Si es cerveza artesanal, se ocupa ciertas bacterias que no son dañinas para la salud, pero principalmente se ocupa para que se autotrofen, es decir, se produzcan su propio alimento y tengamos un producto. ¿A quién le gusta el yogur? ¿O quién ha probado el yogur? A nadie le gusta el yogur, pero sí les gusta la cerveza, jóvenes. Qué vergüenza. Pero dice, la bacteria, muy bien, señorita Solares, pero por supuesto, el yogur es hecho por bacterias,
¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el yogur principalmente es hecho por una bacteria que se llama Staphylococcus, ¿sí? O hay dos, ¿no? El Staphylococcus, que es el bueno, Staphylococcus, y también el Lactobacillus GG. ¿Y por qué le dicen, profe? ¿Por qué dicen? Yo he visto en la propaganda del Tony que siempre dicen, cómprate un Tony y tómate para que tu estomaguito se ponga bien, porque tiene alto contenido de lactobacillus, jeje. ¿Por qué viene la palabra bacillus? Porque tiene forma de bastón, viene de bacillus. Sí, más o menos así es el lactobacillus jeje. El Staphylococcus principalmente se ocupa en productos europeos para hacer los quesos. ¿Han visto esos quesos que tienen puntos azules? Ya, que son con bacterias o tienen, o dicen, chuta, profe, ese queso hasta huele mal. Son con bacterias, pero son bacterias buenas para nuestro organismo, ¿sí? Esas son las buenas. Que si el Staphylococcus aureus se pega, perdón, el Lactobacillus que se pega en nuestro intestino delgado, ya sé que se genera una buena digestión. Por eso existen productos bastante con Lactobacillus ¿ya? Por eso es autótrofo, porque elabora su propio alimento. Ahora, ¿cuáles son las heterótrofas? Las heterótrofas principalmente son bacterias que son malas para nuestro organismo. Como por ejemplo, tenemos bacterias que dañan nuestro organismo, como por ejemplo tenemos al Helicobacter pylori, que es una bacteria. No sé si cualquier persona ha sufrido de gastritis. Es una bacteria muy mala para nuestro organismo porque le encanta vivir en el ácido de nuestro estómago y obviamente ella espera que nosotros nos alimentemos para que ella se alimente. Entonces es heterótrofa porque depende de alguien. Acuérdense, es algo que yo siempre hago referencia. Autótrofo elabora de mi propio alimento. Ustedes como independientes. Heterótrofo que dependen de otra persona. Es decir, dependen del tóxico. Pónganle un ejemplo de la tóxica, ¿ya? Entonces sería heterótrofo es que depende de alguien. Depende de que alguien le debe alimentar para que pueda vivir. Autótrofo no. Este elabora su propio alimento, ¿sí? Entonces, dentro de esto tenemos que la heterótrofa principalmente tenemos la bacteria, como les había mencionado, del el compuesto del Helicobacter pylori. También tenemos la famosa E. coli, que se encuentra bastante en las bacterias. La salmonela, que se encuentra en las carnes, en los huevos. Cuando no se lava bien, puede generar una enfermedad de transmisión alimentaria, conocido como ETAs. Las personas que van a estudiar medicina tienen que saber muy bien esto. Enfermedades de transmisión alimentaria que van a ser transmitidos por bacterias, ¿sí? Y estas algunas pueden ser patógenas, ¿sí? Son patógenas y son eliminadas solo con antibióticos, ¿sí? Cuando consumimos o nos hace daño algún alimento o respectivamente, procedemos a hacer respectivamente